Capítulo 7. Después de leer el periódico al día siguiente el duque cambió de planes. Yolanda pensó que hubiera sido muy embarazoso haber tenido que dormir en el mismo camarote, pero después de una frugal cena con los demás su señoría subió a cubierta y cuando Hawkins bajó a buscar uno de los colchones de paja, así como una manta y una almohada, Yolanda comprendió que pensaba dormir a la intemperie. Era una noche tibia y dentro del camarote el aire se sentía tan viciado que Yolanda pensó que a ella también le hubiera gustado dormir bajo las estrellas. Pero todos habían procurado que se sintiera cómoda y ahora estaba recostada, envuelta en una niebla de felicidad, pensando en los besos del duque, en la fuerza de sus brazos y en el inexplicable éxtasis que había experimentado. A la mañana siguiente se sintió cohibida al tener que enfrentarse a él pero evitó el encuentro la súbita actividad sobre cubierta cuando el duque anunció que había cambiado de planes y que proseguirían a caballo. «Supongo que estará acostumbrada a cabalgar», le dijo a Yolanda en un tono de voz indiferente y ella pensó que evitaba tutearla frente a los demás. Ella le dirigió una mirada interrogante pero él se volvió para darle instrucciones a Peter y a Hawkins. «Quiero que compren 4 buenos caballos. ¿Piensa cabalgar hasta Le Havre?», preguntó Peter. «Estoy convencido de que debemos salir de Francia lo más pronto posible», replicó el duque. «¿Y por qué es más urgente hoy de lo que era ayer?», volvió a preguntar Peter. Le hablaba como dirigiéndose a su igual y Yolanda se preguntó si el duque se había percatado de ello. Pero él contestó simplemente: «Se ha agravado la situación entre Francia y nuestro país. El diario dice que Francia ha llamado a su embajador en Inglaterra. Eso parece indicar que la guerra es inevitable», comentó Peter. «Es lo que me temo», dijo el duque, «y lo último que debe pasarnos es que estalle mientras estemos en suelo francés». «En lo que concierne a su señoría», replicó Peter, «pero nosotros como civiles comunes estaríamos seguros, aunque sería muy difícil encontrar un barco que nos llevara a Inglaterra». El duque frunció el ceño y Yolanda comprendió que algo lo perturbaba. «¿Qué le preocupa, monseñor?», le preguntó. Sintió una gran alegría de poder hablarle pero el duque respondió con frialdad: «El embajador británico me contó que Napoleón en un arranque de ira amenazó a arrestar a todos los viajeros ingleses que permanecieran en Francia si estallaba la guerra». «Dios mío», exclamó Peter, «es una medida inusitada en tiempos de guerra. Es contrario a todo comportamiento civilizado y no tiene precedentes, pero me han afirmado que Bonaparte es un salvaje en el fondo de su corazón. Entonces mientras más pronto nos alejemos de esos franchutes será mejor», intervino Hawkins. «Eso es lo que pensé», convino el duque. «Tú y Latour vean qué caballos pueden conseguir y recuerden que Madame necesitará una silla de mujer». El rostro de Peter se iluminó ante la perspectiva de poder comprar caballos sin reparar en el costo y de cabalgar en vez de estar entumido en la barcaza. El duque miró su reloj. «Nos encontraremos en 2 horas. Mientras tanto nosotros avanzaremos un poco por el río. Trataremos de no perdernos», afirmó Peter. Partió con Hawkins y su aspecto era el de un niño a quien ofrecen una golosina. Yolanda pensó que el duque aprovecharía la oportunidad para hablar a solas con ella y esperó impaciente en el camarote sintiéndose sorprendida y desilusionada cuando él permaneció en cubierta. Tenía tantas cosas que decirle y deseaba experimentar de nuevo el éxtasis que la envolvió cuando él besó su mano. «Lo amo, se dijo. Aunque lo escuchó hablar con Bourbais y con los otros marineros, transcurrieron las horas y no bajó. Cuando al fin lo hizo venía acompañado de Bourbais quien traía pan caliente, varios quesos y una cesta de fruta fresca. «No es gran cosa, madame», dijo disculpándose, «pero uno de mis hombres fue a comprar provisiones a la aldea y así no pasarán hambre esta noche». «No tengo mucha hambre ahora», replicó Yolanda, «y espero monsieur que me permita cocinarle algo caliente para la cena». «Es usted muy amable, madame», replicó Bourbais. Yolanda le dirigió al duque una mirada interrogante. «Espero», dijo él contestando su silenciosa pregunta, «que tendremos los caballos listos en la tarde y podremos emprender la primera parte de nuestro viaje apenas los campesinos terminen la faena en los campos». «Eso es una sabia medida», comentó Bourbais, «si no desea que lo vean monsieur».
4 jinetes viniendo en dirección del río y avanzada la noche podrían llamar la atención, declaró el duque. Boubaís asintió con la cabeza. Por la forma como miraba al duque, Yolanda comprendió que estaba pensando que sería muy difícil que alguien tan alto y distinguido pasara inadvertido. Tendrá que tener cuidado. Mucho cuidado, pensó recordando el largo camino que tendrían que recorrer hasta Le Havre. Peter y Hawkins se le reunieron 2 horas después, muy emocionados con lo que habían conseguido. El duque bajó con ellos hasta el camarote para poder hablar sin ser escuchados. «Hemos conseguido 4 caballos excelentes, su señoría», exclamó Peter. «Costaron bastante, pero pensé que sería un error regatear y disgustar al dueño». «Muy bien pensado», aprobó el duque. «Le dije que los recogeríamos después de las 6», continuó Peter, «y naturalmente no mencioné que viajábamos en barco por el río». El duque estuvo de acuerdo en que eso era lo correcto y luego preguntó: «¿Cómo son las tiendas de la aldea?». «Parecen bastante grandes y prósperas», replicó Peter. «Entonces creo que sería una buena idea», prosiguió el duque, «que le compraras a tu esposa un traje de montar». «Creo que puedo arreglármelas bien sin él», protestó Yolanda. Ella había estado preocupada pensando si no se sentiría incómoda teniendo que cabalgar distancias tan largas sin la ropa apropiada. Cuando estaba en su hogar cabalgaba a menudo por la propiedad y hasta la aldea usando un vestido, pero aún para una distancia corta limitaba sus movimientos. Sabía que lo único que no debía hacer era convertirse en un estorbo para el duque y obligarlo a viajar más despacio, lo que podría ser peligroso. Era un buen jinete, aunque desde la muerte de su padre, ella y Peter no habían podido montar los caballos de pura sangre que cabalgaban cuando eran muy jóvenes. El duque ignoró el comentario y le dijo a Peter: «Es mejor que partas enseguida». Cuando escaparon de París, Yolanda pensó que sería un error verse elegante y no se puso su bonito sombrero. Se amarró a la cabeza un pañuelo de seda, lo cual la hacía parecerse a cualquier francesa de las que hacían compras en la aldea. De pronto pensó que sería muy tonto gastar el poco dinero que tenía en algo tan innecesario como ropa. «Puedo arreglármelas bien como estoy, su señoría», dijo con firmeza, «y no hay necesidad de que baje del barco». «Insisto en que haga lo que sugiero», replicó el duque. «Y debe haber otras cosas que necesite», ya que salió con las manos vacías. Yolanda suspiró sabiendo que no debía desobedecer al duque. Este sacó varios billetes del bolsillo y se los entregó a Peter. «No, por favor». «Yo puedo pagar», protestó Yolanda instintivamente. «Eso no es cierto», afirmó Peter, «y gracias, su señoría, por su generosidad». Yolanda no podía agregar nada más, pero cuando descendieron de la barcaza, que estaba anclada junto a la corriente principal del río, le dijo muy enfadada a su hermano: «¿Cómo permitiste que el duque te diera dinero para comprar mi traje de montar? ¿Íbamos a gastar lo poco que tenemos? Eso estuvo muy mal. Tan mal como el que yo tuviera que vestir la librea de un postillón». «¿Se le ha olvidado, señorita presumida, que es usted una sirvienta?». Hablaba en broma, pero esas palabras fueron un duro golpe para Yolanda. Por supuesto que era solamente una sirvienta a los ojos del duque, pero lo amaba, y ese día él apenas la había mirado. Se sintió tan lastimada que no podía pensar en otra cosa. Como tenían tanta prisa, los hermanos entraron en la tienda más grande de la aldea. Encontraron un traje de montar bien cortado de tela delgada, de un azul intenso como los ojos de Yolanda. Ella se lo probó. La cintura le quedaba un poco grande, pero en general parecía hecho a su medida. «Me lo llevaré», le dijo a la vendedora. «¿Desea algo más, madame?». Yolanda iba a contestar que no, cuando sus ojos se fijaron en un bonito vestido color de rosa. No pudo evitar mirarlo y al fin sucumbió a la tentación de probárselo ante la insistencia de la vendedora. «Parece hecho especialmente para usted, madame. Le ajusta como un guante y se ve usted muy hermosa con él». Yolanda se miró al espejo. Obedeciendo las instrucciones del duque, solo traía consigo como únicas prendas de ropa lo que llevaba puesto y su capa, de modo que cuando llegaran a Le Havre y cruzaran el canal solo tendría un vestido que ponerse por larga que fuera la travesía.
Su conciencia le decía que debía gastar el dinero del duque únicamente en el traje de montar. Pero recordó que todavía tenía las joyas de su madre. El vestido no era caro y sabía que la vendedora tenía razón al decirle que se veía muy atractiva con él. Tenía un chic indefinible como los vestidos de Gabriel Dupré. Quisiera que el duque me viera así, le dijo Yolanda a su imagen en el espejo, y no como me ha visto antes. Siguiendo un impulso le dijo rápidamente a la vendedora para no cambiar de opinión. Me lo llevo. La vendedora lo envolvió en el mismo paquete que el traje de montar y después de comprar unas botas cortas abotonadas, como las que usaba para montar en Inglaterra, ella y Peter regresaron a la barcaza. No había avanzado mucho por el río desde que ellos se fueron. Era muy importante que no estuvieran demasiado lejos de los establos donde debían recoger los caballos. Cuando subieron a cubierta el duque saludó a Peter efusivamente pero a ella no le dirigió la palabra. Lamentaría ese momento de debilidad cuando la había besado en el oscuro escondite y le había enseñado que el amor formaba parte de Dios. Tal vez lo desilusioné, pensó desesperada. Cuando se puso el traje de montar y él no hizo ningún comentario sobre su apariencia, Yolanda se dijo que por alguna razón que no podía entender él ya no la admiraba como antes. Tuvieron una sencilla cena antes de dejar la barcaza y aunque Yolanda les cocinó un soberbio omelette, el duque no la alabó y parecía muy ocupado discutiendo con Beauvais la ruta mejor y más rápida de llegar a Le Havre cruzando los campos. Viajaremos de noche, dijo él, y nos esconderemos entre los árboles durante el día. El Sena corre a través de muchos bosques, Monsieur, y si siguen siempre el lado norte del río encontrarán abrigo la mayor parte del camino. Cuando se despidieron Beauvais se deshizo en muestras de afecto y expresó ceremoniosamente toda clase de buenos deseos, demostrando con ello que el duque había sido muy generoso al pagar sus servicios a pesar de que habían pasado muy poco tiempo en la barcaza. Mientras los habitantes de los pueblos y las aldeas cenaban ellos atravesaron los campos desiertos bajo el fresco aire del anochecer en dirección al oeste. Los caballos que Peter y Hawkins escogieron no eran precisamente de muy buena estampa, pero todos eran fuertes y briosos. Yolanda recordó que su padre siempre decía que Peter tenía buen ojo para los caballos y que eso era algo que no se enseñaba, sino que había que nacer con esa cualidad. Estaba segura de que eso era cierto porque tan pronto como montó el caballo que le habían asignado supo que era un animal capaz de llevarla sin mucha dificultad a través del largo viaje que tenían por delante. Cabalgaron al paso impuesto por el duque quien mostraba su habilidad con los caballos, era rítmico y constante, sin causar esfuerzo innecesario ni al jinete ni a la bestia. Serían como las 4 de la mañana y el sol empezó a aparecer en el horizonte cuando se detuvieron en un espeso bosque. Entonces el duque habló por primera vez. Nos quedaremos aquí y trataremos de dormir. Beauvais nos ha dado algo que comer y beber y más tarde la Tour irá a la aldea más próxima a comprar algo de comida que nos dure hasta mañana. Yolanda no se había dado cuenta de que las alforjas del duque contenían alimentos y de que había 2 botellas de vino en las de Peter. Se sentaron en los linderos del bosque desde donde podían divisar el camino sin ser vistos, y los caballos pastaron en la hierba tierna. Pararon 2 veces en el camino para que los animales pudieran beber y Yolanda sintió sed por primera vez. Todos comieron juntos, lo cual era poco convencional. Pero Yolanda comprendió que esa era la manera en que el duque se comportaba cuando estaban en peligro. Por una vez se olvidaron las jerarquías, uniendo sus esfuerzos por escapar y el duque se portó como un igual de su valet y de Peter, aunque Yolanda estaba segura de que todavía consideraba a este como su sirviente. Hablaron del viaje que tenían por delante, lo único que importaba en esos momentos, y una estrecha camaradería los unió para lograr un deseo compartido, llegar a su destino. Después de comer y beber un vaso de vino, Hawkins trajo una manta que tenía atada a su silla de montar y la extendió para que Yolanda se sentara bajo un árbol a unos cuantos pasos de ellos. Ella le dio las gracias y él le dijo: «Si se siente asustada, madame, recuerde que estamos todos aquí para protegerla». Yolanda le sonrió. «Creo que a quien debemos proteger es a su señoría». «Es cierto», convino Hawkins,
Pero su señoría siempre tiene suerte, siempre gana y obtiene lo que desea, nunca lo he visto fallar. Cuando Hawkins se fue, Yolanda se recostó sobre la manta y pensó con tristeza que era evidente que ella era algo que el duque no quería. No se había dirigido a ella en todo el día y ni siquiera se había dignado mirarla. No tenía oportunidad de conversar desde luego, pero anhelaba al menos una mirada de sus ojos, el roce de su mano y esa sensación de intimidad que descubrieron desde la noche en que él la había llevado a conocer París. «Lo amo», murmuró. Su embeleso amoroso se mezcló con sus oraciones y fue imposible descifrar dónde empezaba uno y terminaban las otras. Cuando cayó la tarde partieron nuevamente. Durante el día solo avanzaron una distancia muy corta, escondiéndose entre los bosques y reconociendo primero el terreno para comprobar que no había nadie cada vez que se aventuraban a cruzar un espacio descubierto. Los caballos estaban descansados y recorrieron una distancia considerable antes que se detuvieran al amanecer. El día siguiente no fue tan cálido y cayeron ligeras lloviznas. El duque dijo: «Considero que mañana en la tarde llegaremos a Le Havre. Por lo tanto creo que debemos pasar la noche en alguna posada. Ya hace demasiado frío para dormir a la intemperie». Yolanda tuvo la impresión de que estaba pensando en ella pero no estaba segura. No estaba segura de nada en lo referente al duque, solo sabía que cada vez que lo miraba la herida que él le había infligido a su corazón se hacía más dolorosa. «¿Qué habré hecho? ¿Qué habré hecho?», se preguntaba. Parecía imposible que ese beso que le había hecho escuchar música celestial, a él no le hubiera impresionado o tal vez lo hubiera decepcionado. La posada era pequeña y se encontraba lejos de los caminos de posta. «Tengo un cuarto doble para ustedes monsieur y madame», le dijo el posadero al duque cuando solicitó alojamiento, «y otros cuartos sencillos en el desván que no son tan cómodos». «Esos nos servirán», contestó el duque. «Latour, tú y tu mujer pueden quedarse en el cuarto doble. Hawkins y yo dormiremos en el desván». «No, no», exclamó Yolanda, «su señoría debe quedarse en el cuarto grande. Peter y yo preferimos cuartos separados». El duque pareció sorprendido y Peter se apresuró a agregar: «Yolanda dice que yo ronco así que nunca dormimos juntos». «Muy bien», dijo el duque. «En ese caso madame se quedará sola en el cuarto grande». Yolanda trató de discutir pero él descartó sus protestas en la forma imperiosa que lo hacía aparecer tan imponente cuando lo vio por primera vez en Calais. Antes de darse cuenta de lo que ocurría se quedó sola en el cuarto y la puerta se cerró tras ella. Pensó que tal vez Peter bajaría a verla, pero estaba muy cansada y se quedó dormida en el instante en que puso la cabeza sobre la almohada. Como la posada era muy modesta, la cama no era muy cómoda y había muy pocos muebles en la habitación, pero Yolanda apenas reparó en ello y no supo nada más hasta que escuchó unos golpes en la puerta y la voz de Hawkins que le informaba que partirían en 20 minutos. Tomaron un buen desayuno. El posadero les preguntó de dónde venían y a dónde se dirigían, pero no lo animaba ningún motivo siniestro sino la curiosidad que ellos le inspiraban. Cabalgaron todo el día y por la tarde encontraron mucha gente transitando por los caminos. Había numerosas aldeas pequeñas en los alrededores de Le Havre, pero como este era un puerto tan importante su presencia no llamó la atención como lo hubiera hecho en los otros pueblos donde cruzaron con anterioridad. Yolanda divisó el mar en la distancia, una delgada cinta azul, y dio un grito de alegría. Pero cuando se acercaron al océano recordó que este no solo era el final de su huida sino también el de su amistad, si podía llamarse así, con el duque. Harían juntos el viaje de regreso a Inglaterra si tenían la suerte de que el yate estuviera esperando por ellos. Y cuando llegaran a su propio país ella y Peter tendrían que desaparecer de nuevo. No había tenido oportunidad de preguntarle a dónde irían y qué planes tenía para el futuro. Solo acertaba a pensar que al separarse del duque experimentaría la más terrible agonía que había sentido en toda su vida. Lo amaba más a cada momento que pasaba a su lado aunque él no le hablara ni la mirara siquiera. Amaba su gallardo porte, la forma en que erguía la cabeza, el modo como manejaba el caballo. Lo observaba cuando él hablaba con Peter y Hawkins y pensó que su rostro se le había quedado grabado en el corazón y que ningún otro hombre podría parecerle jamás atractivo. Su corazón le decía también que nunca más volvería a amar como ahora,
y que se sentiría desesperadamente sola por el resto de su vida cuando él no estuviera cerca y no pudiera escuchar su voz. El sol se había puesto y llegaron a Le Havre envueltos en la luz del crepúsculo. Aunque el duque no comentó nada, Yolanda comprendió que sería peligroso ponerse en contacto con el yate porque Fouché podría haber enviado a algunos hombres para evitar que lo abordaran. No se sorprendió por lo tanto cuando en vez de dirigirse hacia el punto cruzaron la ciudad y avanzaron una corta distancia junto a la costa. Desmontaron y el duque se quedó mirando hacia el puerto que se encontraba aproximadamente a medio kilómetro hacia el este. «Allí está Hawkins», exclamó en voz baja. Todos siguieron la dirección que señalaba y vieron el yate anclado. «Sí, ese es su señoría. Ten cuidado de que nadie te vea», dijo el duque. «Nosotros cabalgaremos como 1 kilómetro más». Hawkins asintió con la cabeza y sin decir palabra le entregó las bridas de su caballo a Peter y se dirigió con paso apresurado en dirección al puerto. «¿Qué va a hacer?», preguntó Peter. «Llegará al yate en un bote o nadando y le dirá al capitán que leve anclas y nos recoja en la costa más adelante», replicó el duque. «Esa es una idea genial», comentó Peter. «Como ya está oscureciendo, los franceses no advertirán que el buque ha levado anclas hasta que sea demasiado tarde. Eso espero». «¿Puedes conducir los 2 caballos?». Después de un momento, Yolanda esperó y pensó que como Peter estaba ocupado el duque la ayudaría a montar. Pero para su sorpresa el duque montó su caballo y ella se vio obligada a hacer lo mismo sin ayuda. Él se adelantó y cuando lo envolvió la oscuridad Yolanda sintió que lo había perdido entre las tinieblas. «Tienes que decírselo», insistió Peter. «¿Pero cómo?», preguntó Yolanda. «Dile que se lo pagaremos tan pronto podamos, aunque Dios sabe que 100 libras no significan nada para el duque de Ilkeston». «Sí. ¿100 libras?». Peter había entrado en su camarote tan pronto como ella se despertó. Después de las incomodidades de las últimas 4 noches parecía extraño dormir en una cama muy suave y sentir el roce de las sábanas de lino. Pero era aún más difícil comprender que todo había salido de acuerdo con los planes del duque y que habían logrado dejar tierra francesa sin que nadie se diera cuenta, y menos aún tratara de detenerlos. Habían dejado sueltos a los caballos y se dirigieron a la playa a fin de estar listos en cuanto apareciera el yate junto a la costa. Yolanda deseó deslizar su mano en la del duque. Deseaba sentirse unida a él mientras esperaban la nave que había de alejarlos del enemigo. Pero él, absorto en su conversación con Peter, parecía no reparar en su existencia y Yolanda se quedó sola contemplando la espuma que bañaba suavemente la arena. El sonido de las olas al golpear contra la playa retumbaba en su corazón. El duque regresaría al mundo social en el que reinaba, a sus deberes con el rey, a sus amigos en la Cámara de los Lores, y por supuesto a las mujeres que con toda seguridad lo encontraban irresistiblemente atractivo. Y nunca más recordaría a la mujer que había besado una vez en la oscuridad. Un bote de remos los recogió en la playa para llevarlos a la nave. El capitán les dio la bienvenida con efusión y el lujo que encontró en el yate le recordó a Yolanda el tipo de vida a que estaba acostumbrado el duque. La llevaron a su camarote y cuando un camarero le ofreció algo de comer o beber ella rehusó, pues por el momento se sentía demasiado apesadumbrada para sentir hambre o sed. Había llorado hasta quedarse dormida y se despertó cuando Peter tocó a su puerta. Él estaba de buen humor y ella trató de ocultar su desconsuelo para no preocuparlo. «Gracias a Dios que el mar está calmado», había dicho alegremente, «y el capitán asegura que tendremos una travesía tranquila». «Me alegro mucho, querido. Hay algo que quiero que hagas», empezó a decir Peter. Cuando él se lo pidió ella protestó escandalizada. «No seas tan escrupulosa», le dijo su hermano. «Necesitamos algún dinero, especialmente si tenemos que ir, como sugeriste, a Irlanda. ¿Y si no encontramos trabajo al llegar allá? Es muy probable que conozca a alguien en Irlanda. Tendré que recordar. Pero a donde quiera que vayamos no llegaremos de gratis como cuando viajamos a París. Necesitaremos dinero, Yolanda». «Pero no del duque», dijo Yolanda en tono firme. «Está bien, regresaré a casa y esperaré que me arresten». «Si rehusas ayudarme no hay nada más que yo pueda hacer». Yolanda contuvo el aliento. Había perdido y ambos lo sabían. «Está bien, pero no sé por qué no se lo pides tú mismo». Peter sonrió con malicia.
una deliciosa sonrisa que siempre le había dado muy buenos resultados desde que era niño. Tengo el presentimiento, replicó, de que al acaudalado duque de Ilkeston le será más difícil rehusarse a darle dinero a una dama que a un hombre. Era un comentario tan descarado que Yolanda no pudo menos que sonreír y antes que pudiera agregar nada Peter salió, dejándola sola. Se lavó y cuando vio su empolvado traje de montar sobre una silla, donde lo había dejado la noche anterior, recordó que tenía algo muy diferente que ponerse. Había prendido con alfileres el vestido nuevo dentro de su capa, la cual iba amarrada a la parte de atrás de su silla de montar. Como no había hecho frío no tuvo necesidad de usar la capa, pero esta le sirvió para proteger su vestido de los elementos y aunque estaba muy cansada esa noche no se había olvidado de colgarlo en un armario de su camarote. Yolanda lo contempló y sin preguntarse si debía haberlo comprado o no decidió ponérselo. Verse bien arreglada le daría valor para pedirle dinero prestado al duque. Era lo más humillante y embarazoso que había hecho en toda su vida. Pero Peter tenía razón. No podían pasárselas con el poco dinero que tenían y la única alternativa era regresar a casa, en cuyo caso Peter sería arrestado. ¿Qué importa lo que piense el duque?, se dijo. Él solo desea librarse de nosotros pues ya somos un estorbo. Se tomó mucho tiempo en vestirse y arreglarse, retardando el momento de salir del camarote. Ya estaba avanzada la mañana y había dormido hasta tarde, por lo que estaba segura que los demás ya habían desayunado. Mientras corrían estos pensamientos por su mente escuchó tocar a la puerta y al preguntar quién era le contestó el camarero. Oí que estaba usted despierta, madame, le dijo, y le traje un poco de café. ¿Desea algo más? No gracias. El café me caerá bien. El camarero puso el café sobre la mesa, a un lado del camarote, y cuando se disponía a salir Yolanda preguntó. ¿Puede decirme dónde puedo encontrar a su señoría? Su voz temblaba al formular la pregunta. El duque está en su camarote. Sobre la popa. Gracias. Cuando el camarero se marchó Yolanda tomó un poco de café para darse valor. El corazón le latía apresuradamente porque temía enfrentarse al duque y al mismo tiempo anhelaba verlo. Salió del camarote tomando la dirección que le indicó el camarero. No encontraba el camarote del duque y cuando estaba a punto de regresar a cubierta para preguntarle a alguien se abrió una puerta y apareció Hawkins. Sonrió al verla. Buenos días, madame. ¿Durmió bien? Muy bien, gracias. Desearía ver a su señoría. Se lo diré, contestó Hawkins y volvió a entrar por la puerta por donde había salido. Yolanda escuchó un murmullo de voces, la del valet y la voz grave del duque. ¿Quiere usted pasar, madame?, dijo Hawkins reapareciendo en el umbral. Sostuvo la puerta para que ella pasara y Yolanda se encontró en un camarote que se extendía a todo lo ancho del barco. Era cómodo y estaba decorado con el exquisito gusto que era de esperarse de acuerdo a la categoría del duque. A un lado se encontraba un escritorio detrás del cual estaba sentado su señoría. Completaban el mobiliario un confortable sofá, unas sillas y un librero pegado a la pared. Y sin embargo el camarote conservaba el aspecto náutico apropiado para una nave. Buenos días. La saludó el duque en un tono de voz indiferente. Cuando ella avanzó hacia él se vio obligado a mirarla. Siéntese por favor. El duque indicó una silla frente al escritorio. Tambaleándose ligeramente debido al movimiento del yate, Yolanda se acercó a la silla y pensó que él quería conducir la entrevista en un ambiente impersonal, ya que de lo contrario la hubiera invitado a sentarse en el sofá o en una de las otras sillas. Espero que haya dormido bien. Sí, gracias. Se hizo un silencio y él añadió. Debo felicitarla por la forma en que soportó las incomodidades y presiones de los últimos días. Fue una jornada dura hasta para un hombre y mucho más para una mujer. Yolanda no contestó y pensó con desasosiego que a pesar de sus palabras amables el tono de él era frío y lejano. Era la forma como elogiaría a quien lo había servido bien, pero no le hablaría así a alguien a quien apreciara. Supongo que se habrá dado cuenta, continuó el duque, que estamos llegando a Southampton. Tal vez le gustaría decirme a dónde irá desde allí. Le estaba facilitando pronunciar las palabras que había venido a decir, pero aún así Yolanda no encontraba la expresión correcta y apretó las manos convulsivamente sobre su regazo. Sin mirar al duque dijo en voz baja.
Antes de llegar a Inglaterra quisiera pedirle un favor a su señoría. ¿Qué puedo hacer por usted? Ella no podía hablar y tomando aliento pudo decir al fin. Necesitamos su ayuda. Aún sin mirarlo sintió que el duque levantaba las cejas y ella añadió rápidamente porque de otra forma nunca hubiera podido decirlo. Peter y yo deseábamos pedirle que nos prestara algún dinero, no mucho, y de alguna manera, aunque nos tome mucho tiempo, se lo devolveremos. Sus palabras sonaban incoherentes pero ya estaban dichas y ahora se quedó tan tensa que le costaba trabajo respirar. Yo tengo una deuda de gratitud con ustedes por la forma en que me ayudaron, repuso él. No nos debe nada. Ha sido muy bondadoso, maravillosamente bondadoso en traernos hasta aquí con usted, pero si pudiera prestarnos. Las palabras murieron en sus labios. No podía pronunciar la suma que Peter había indicado. Todavía no me ha dicho a dónde piensan ir. No lo sé. Tal vez a Irlanda. ¿Por qué a Irlanda? Ella no contestó y después de unos instantes el duque agregó. Creo que sería prudente Yolanda que me contara ese terrible secreto que ha estado guardando tanto tiempo. Por lo que acaba de decir solo puedo imaginarme que por alguna razón tienen que esconderse. ¿Es eso cierto? Sí, era inútil seguir fingiendo. ¿Pero de quién y por qué? Había formulado la pregunta con tanta severidad que Yolanda comprendió que si rehusaba contárselo él se negaría a ayudarlos. Nos estamos escondiendo, dijo con voz apenas audible, porque Peter mató a un hombre. ¿Mató a un hombre? En un duelo. Fue un accidente. Pero lo procesarán por asesinato. Si mató a alguien en un duelo y no era esa su intención, no es posible que lo procesen por asesinato. Y usted debe saber bien que los duelos son un asunto de honor y que solo tienen lugar entre caballeros. Yolanda pensó que despreciaba su estupidez y la de Peter y añadió con rapidez. El hombre que Peter mató era un caballero de gran importancia. Por eso pueden arrestarlo. Como el duque parecía aceptar con aire escéptico sus explicaciones añadió. Le juro que Peter solo quería herirlo en un brazo. Pero su oponente había bebido demasiado y se tambaleó en el momento de disparar y la bala de Peter le dio en medio del pecho. ¿Dice que era alguien muy importante? ¿Podría decirme su nombre? Yolanda abrió la boca para obedecer su petición pero la invadió un súbito pánico. Si se lo digo, ¿no le informará a nadie que Peter ha regresado a Inglaterra? ¿En verdad cree que yo sería capaz de semejante bajeza? Preguntó el duque con enfado. Lo siento, pero desde que ocurrió hemos vivido momentos terribles. Nos robaron todo el dinero que traíamos de Inglaterra cuando Peter se mareó al cruzar el estrecho de Calais. Su voz se quebró por los sollozos y el duque inquirió de nuevo. ¿A quién mató? Al marqués de Ramsbury. Fue difícil pronunciar ese nombre, pero inmediatamente Yolanda comprendió que tal vez había sido un error decir la verdad. Era probable que el duque hubiera sido amigo del marqués y podría considerar su obligación entregar a Peter a las autoridades. ¿El marqués de Ramsbury? Repitió el duque. Sí. ¿Está segura de que era él? Por supuesto. Su padrino, Lord Basil Blake, fue quien dijo que haría que colgaran a Peter por asesinato. No tenía derecho a decir nada semejante porque resulta que el marqués no está muerto. En el silencio que siguió solo se escucharon los latidos del corazón de Yolanda. ¿No está muerto? El duque negó con la cabeza. El embajador me contó hace una semana cuando cenaba con él que su amigo Ramsbury había sufrido un accidente que casi le costó la vida, pero que por un milagro logró sobrevivir y se encuentra ahora en franca recuperación. No puedo creerlo. Es cierto. Yolanda cerró los ojos. Sintió como si el camarote diera vueltas a su alrededor. Después de lo que había sufrido, de sus temores, del pánico de la huida, de perder su dinero, de llegar a París y escapar de nuevo, parecía increíble que todo eso hubiera sido innecesario. Comprendo que ha sido una impresión muy fuerte, oyó decir al duque y su voz sonaba lejana. Se levantó del escritorio y fue a un armario donde había bebida y vasos colocados en una forma especial para que no se rompieran aunque el barco se meciera con las olas. Regresó con una copa en la mano y se paró junto a Yolanda. Beba esto, le ordenó.
Estoy bien. Él no se movió y después de unos momentos Yolanda tomó la copa que él le ofrecía. Al hacerlo sus dedos rozaron los del duque y ella sintió de nuevo aquel estremecimiento que era a la vez dolor y éxtasis. Para complacer al duque tomó 2 pequeños sorbos de licor pero luego colocó la copa sobre el escritorio. Ahora podemos regresar a casa. ¿Y dónde queda su hogar? Cerca de Canterbury. Somos pobres. Y la casa es vieja y está en mal estado, pero al menos es nuestra. Me alegro de haber podido darle buenas noticias. Maravillosas. Exclamó Yolanda. Ahora Peter puede regresar a Londres y reunirse con sus amigos y hacer su vida de antes. ¿Y por qué se batió en duelo con Ramsbury? Yolanda hizo un gesto con la mano. En verdad no lo sé muy bien. Pero creo que fue por una mujer. ¿Una mujer? Yolanda sonrió. Las hermosas damas que Peter conoce en Londres lo encuentran muy atractivo. ¿Y a usted no le importa? Estoy contenta de quedarme en casa, aunque a veces me siento sola ahora que mis padres murieron. Todavía no me ha dicho su verdadero nombre. Es Tiverton. Estoy segura de que no ha oído hablar de nosotros, pero papá era el 5º baronet y Peter es el 6º. El duque se quedó tenso y después de unos momentos dijo en un tono extraño. No lo entiendo. Dice que su padre era el 5º baronet. Entonces Peter era su primo antes de casarse con él. Yolanda emitió una risita. Olvidé decírselo. Peter es mi hermano. Solo aparentamos que estábamos casados para facilitar el obtener un empleo. Su hermano. Exclamó el duque y su voz retumbó por todo el camarote. Su hermano. Repitió en voz tan alta que ella lo miró sorprendida. De pronto se inclinó y sus brazos la envolvieron. Tu hermano. Volvió a decir. Y yo me he estado crucificando porque creí que estabas casada. Oh mi adorada. No sabes la agonía que ha significado no poder tocarte, no poder besarte. Yolanda no pudo replicar porque los labios del duque cerraron los suyos en un beso salvaje, apasionado, como si esa vehemencia aliviara la pasión que explotaba dentro de él y que le era imposible controlar. La atrajo hacia sí y la besó hasta que a Yolanda le fue imposible pensar o siquiera respirar. Solo sabía que había ascendido nuevamente a los cielos como antes. El yate cambió de rumbo y el duque se tambaleó. Sin apartar sus labios de los de Yolanda logró llegar hasta el sofá y se dejó caer en él arrastrándola consigo, y ella quedó sobre sus rodillas con la cabeza apoyada contra su hombro. Te amo. Oh Dios mío, cómo te amo. Por primera vez en mi vida me he reprimido pensando en otra persona en vez de mí mismo porque creí que estabas casada. Sin esperar respuesta la besó de nuevo con un fuego que parecía brotar desde su corazón y que prendió una llama dentro de ella. Cuando por fin Yolanda pudo hablar le dijo. Como no me hablabas ni me mirabas durante todo el camino hasta Le Havre creí que te había desilusionado cuando me besaste. ¿Desilusionado? Sí, fue el beso más perfecto de toda mi vida. Alzó la cabeza para mirarla y reflexionó. Lo único que me intrigaba era que no podía evitar sentir, aunque sabía que era absurdo, que no habías besado nunca a nadie. Nadie me ha besado jamás, excepto tú. Oh mi adorada. ¿Por qué no confié en mi instinto en vez de mi mente? Podría haberme evitado el sufrimiento de pensar que tendría que dejarte desaparecer de mi vida y no volver a verte nunca más. ¿Lo hubieras hecho? Estaba tratando de hacerlo porque era lo correcto. No deseaba manchar algo tan hermoso. Me dices unas cosas tan maravillosas. El duque se perdió en la inmensidad de los ojos de Yolanda y pensó que nunca había visto una mujer tan hermosa y radiante. Era el amor lo que convertía a sus ojos azul oscuro en abismos de tierno misterio. El amor encendía sus mejillas y sus labios invitándolos a besarlos. ¿Cómo fui tan afortunado de encontrarte? Dijo él. Creía que todas las mujeres eran iguales, dispuestas solo a obtener las mayores ventajas sin importarles otra cosa que su propio placer. ¿Por eso parecías tan cínico y despreciativo? Esa era una de las razones. Pero eso no importa ahora, cariño. Te he encontrado cuando creí que era imposible que existieras y ahora te prometo que nunca te dejaré ir. Besó la suavidad de sus mejillas antes de preguntar. ¿Cuándo podrás casarte conmigo? ¿Casarme contigo? Lo quiero como no he deseado nada en toda mi vida. Yolanda lo miró sintiendo que una luz cegadora nublaba sus sentidos y el duque continuó.
Sabía desde el momento en que te vi por primera vez que eras diferente de todas las mujeres que había conocido. ¿Cómo? Es difícil explicarlo con palabras, pero a tu alrededor brillaba una aureola de pureza. ¿De verdad sentiste eso? Cuando paseamos juntos aquella noche supe claramente cuál era la diferencia. ¿Y qué supiste? ¿Que eras mía, la mujer que he buscado toda la vida? No. No puedo creerlo. Yo haré que lo creas, mi amada. Eres tan apuesto. Tan importante, deberías casarte con alguien como tú. El duque sonrió, pero ahora sus labios no se torcían en una sonrisa irónica. Estoy muy impresionado con la hija del quinto baronet, pero me subyugan más sus grandes ojos, su naricita, y sus labios que fueron hechos para mis besos. Posó sus labios en los de ella y la besó hasta que Yolanda volvió a sentir que ya no se pertenecía y que formaba parte de él. Te amo, dijo el duque, y cuando lleguemos a Inglaterra tengo tanto que mostrarte, tantas cosas que darte, mi adorada. Pero lo primero que debo hacer es quitarte algo. Yolanda le dirigió una mirada interrogante y él, rodeándola aún con sus brazos, le tomó la mano y le quitó el anillo de bodas del dedo anular. No sé cómo decirte cuánto me ha obsesionado este anillo en mis noches de vigilia sin poder dormir de tanto pensar en ti. Me preguntaba una y otra vez por qué el destino te había traído hasta mi vida. Tu anillo de bodas se interponía entre nosotros como una espada flameante y no podía encontrar respuesta. Guardó el anillo en el bolsillo de su chaleco y besó los dedos de ella uno por uno. No usarás más anillos que los que yo te regale, y mi hermosa y valiente adorada te daré todas las joyas del mundo aunque ninguna será digna de tu belleza. Besó la palma de su mano antes de proseguir. Los zafiros se verían bien con tus ojos de color de cielo al atardecer, y solo los diamantes se compararán a los fulgores que vi en ellos cuando paseamos juntos por las calles de París. Entonces me dijiste cosas maravillosas. Y no puedo creer cuando me diriges palabras aún más hermosas que verdaderamente seas inglés. Soy un hombre enamorado y lo que siento por ti hace posible que me exprese con la belleza que solo tú puedes comprender. Te amo, exclamó Yolanda. Quiero que lo digas 1000 veces para estar seguro. No sabía que el amor pudiera ser tan perfecto, como una parte de Dios. La primera vez que me besaste sentí que me habías llevado hasta el cielo y quise morir. No te dejaré morir, dijo el duque casi con fiereza. Vivirás para amarme, porque sin ti sería tan desdichado que la vida carecería de ilusiones como me sucedía antes de conocerte. Prométeme que nunca te desilusionarás de mí. Nunca. De eso puedes estar segura, cariño, prometió el duque. Porque nos pertenecemos el uno al otro y estaríamos incompletos si alguno de los dos faltara. Yolanda lanzó un suspiro de felicidad. Eso era lo que ella sentía. Lo que había experimentado desde la primera noche en que él la tomó de la mano mientras paseaban juntos por las calles de París. Al mirar hacia atrás todo le pareció una aventura maravillosa y excitante. Algo que atesoraría para tal vez contárselo algún día a sus nietos. Pero ahora lo único que importaba era que se encontraba segura en los brazos del duque y que en su vida ya no existía el temor ni la incertidumbre. La boca de él buscaba la suya y ella se entregó al hechizo de sus besos. Fin.